El aroma del pavo asado impregnaba cada rincón de la finca familiar de los Davidson, mientras yo colocaba con cuidado mi contribución para la cena de acción de gracias, una tarta de calabaza casera hecha con mis propias manos. Mis movimientos eran firmes a pesar de las miradas despectivas que lanzaban los miembros de la familia de mi marido, acomodados en su habitual formación alrededor de la isla de mármol de la cocina, listos para su representación anual. Vamos a burlarnos de la vida de Sofía. ¿Sigues jugando con tus ordenadores? Se rió Richard, mi cuñado agitando con elegancia su tercer vaso de bourbon caro. ¿Y para cuándo un trabajo de verdad como los que tenemos nosotros?, añadió con esa sonrisa sardónica que le era tan característica. Respondí con la misma sonrisa educada que había perfeccionado a lo largo de 7 años de matrimonio con James, un gesto aprendido para sobrevivir en medio de tanta condescendencia. Richard era el niño mimado de la familia, un abogado corporativo que jamás perdía la oportunidad de mencionar su puesto como socio en Fletcher Associates. A su lado, Patricia asentía con la cabeza haciendo brillar su pulsera de diamantes mientras hacía un gesto despectivo en mi dirección. Se llama ciberseguridad, murmuré, mientras me concentraba en la tarta y no es ningún juego. Sí, claro, interrumpió Margaret, mi suegra agitando la mano como si espantara un mosquito. Tú arreglas contraseñas y pones antivirus, muy útil todo eso. James, mi marido, permanecía junto a la ventana, mirando el móvil sin intervenir como de costumbre. Hacía tiempo que había aprendido que contradecir a su familia sobre mi aficioncilla tecnológica solo servía para alargar las charlas sobre el deber familiar y el prestigio social. Al menos lo intenta, comentó Catherine, mi cuñada, con esa compasión fingida que reservaba para mí. No todas podemos ser cirujanas, ¿verdad? Nunca perdía ocasión para mencionar su título de medicina, ni siquiera al pasar la sal. O socios en un bufete, añadió Richard con suficiencia. O casarse con uno, remató Patricia, acariciándole el brazo a su marido con una sonrisa triunfal. La conversación seguía el guión de siempre, primero cuestionar mis elecciones profesionales. Después las insinuaciones sobre tener hijos, como si eso fuera lo único que podía dar sentido a mi existencia. Por suerte me libró de la siguiente ronda Charles, mi suegro, que entró con otra botella de vino. Damas, caballeros, nos trasladamos al comedor. El pavo debe estar a punto. Mientras todos comenzaban a salir un sonido, rompió la monotonía del ritual el rugido de motores pesados acercándose. La finca de los Davidson se encontraba al final de un camino privado. Las visitas inesperadas eran tan improbables como un halago sincero de Margaret. Y sin embargo allí estaban. Y en ese momento supe que algo importante estaba a punto de romper el guión. Esta vez el papel de la víctima no me correspondía. A través del ventanal de la cocina observé cómo 3 todoterrenos negros con matrícula oficial giraban lentamente por la entrada circular. Mi móvil vibró un mensaje del general Morrison. ETA 2 minutos. Disculpas por interrumpir en festivo. La Seguridad Nacional no entiende de vacaciones. Respondí de inmediato. Entendido. Estaré preparada. Sofía, la voz de Margaret me sacudió desde el comedor. Deja ya el teléfono, estamos en familia. Inspiré hondo y me dirigí al comedor. Todos se acomodaban en sus puestos de siempre. 7 años llevábamos repitiendo esta coreografía, yo al fondo, junto a la puerta de la cocina, pegada a la mesa infantil. Según Margaret, así era más fácil que me levantara, a por lo que hiciera falta. Me mantuve de pie. Antes de que empecemos, anuncié, tengo que avisar que me marcharé en breve. Richard bufó socarrón. ¿Qué pasa? ¿Se ha roto el wifi de alguien? ¿No saben reiniciar el router solitos? En ese instante sonó el timbre 3 toques precisos secos que resonaron como un tambor de guerra en aquel caserón. Ya voy, dije, pero Charles. Se me adelantó murmurando algo sobre comerciales, molestando incluso en festivos. Escuché cómo su tono pasaba del fastidio a la incredulidad. Sí está aquí, por favor pasen. 3 figuras con trajes oscuros entraron en el comedor. Charles venía detrás desencajado. La mujer que encabezaba el grupo de pelo gris acero y mirada incisiva escaneó la sala con una precisión quirúrgica hasta clavar los ojos en mí. Señora Davidson, soy la agente Sarah Chen, del Departamento de Defensa.
El Pentágono está preparado para su informe. El secretario la espera. El silencio fue absoluto. El vaso de bourbon de Richard se quedó suspendido a medio camino de su boca. Margaret abría y cerraba los labios como un pez fuera del agua. Informe, James logró articular finalmente. ¿Qué informe? El rostro de la agente Chen no se inmutó. Es confidencial, señor. Señora Davidson, tenemos que irnos de inmediato. La situación en Pekín ha escalado. Asentí ya en modo operativo mental, como si un interruptor se hubiera activado en mi interior. Necesito 5 minutos para recoger mi equipo. Pekín, susurró Catherine. ¿Qué ha pasado en Pekín? Lo siento, dije mirando al grupo, pero dirigiéndome solo a James. No puedo hablar de ello. Protocolos de seguridad nacional. Richard soltó una risa que sonó más a carraspeo nervioso. Esto es una broma, ¿verdad, Sofía? No hace. Informes. Arregla ordenadores. La agente Chen clavó en él una mirada gélida. La señorita Davidson es una de las principales expertas del país en ciberseguridad y protección de infraestructuras digitales a nivel internacional. Lleva 3 años colaborando con nosotros. 3 años. James se levantó de golpe. Su rostro oscilaba entre la perplejidad y una herida mal disimulada. Sofía, le sostuve la mirada con firmeza. Jamás preguntaste a qué me dedicaba realmente. Ninguno lo hicisteis. Siempre asumisteis nada más. El equipo insistió, la agente Chen con un tono seco. En mi coche, respondí. El maletín está en el maletero. Ella asintió hacia uno de los agentes, que salió inmediatamente, probablemente a recogerlo. Patricia, aún en shock, logró articular unas palabras, pero... Si ella gana 50,000 al año, conduce un Honda. Me puse el abrigo con calma. Lo que cobro al Departamento de Defensa por una consulta de emergencia son $5,000 por hora, dije sin inmutarme. Y sí me gusta mi Honda. Es discreto. Y nunca me ha fallado. En la cocina, el temporizador del pavo sonó anunciando que estaba listo, pero nadie se movió. 5,000 por hora, balbuceó Richard. Su voz se quebró. Aquel abogado corporativo que presumía de sus 500, la hora parecía a punto de vomitar. La situación en Pekín implica una posible brecha en las redes defensivas de nuestros aliados, continuó Chen, ahora visiblemente impaciente. La señorita Davidson diseñó los protocolos de protección. Solo ella puede activar las contramedidas. Margaret se dejó caer en su silla como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Protocolos de protección? Diseñé un sistema de defensa basado en inteligencia artificial para la infraestructura digital de la OTAN. Aclaré sin apartar la vista de mi móvil, que no dejaba de vibrar con nuevas alertas. Están intentando vulnerarlo ahora mismo. Si lo consiguen, tendrán acceso a comunicaciones militares confidenciales de más de 30 países. Su maletín, señora, anunció el agente al regresar entregándome la funda de titanio donde guardaba mi estación de trabajo portátil diseñada a medida. Me giré hacia la familia todavía petrificada. Perdonad por arruinar la cena. No debería llevar más de 8 o 9 horas. ¿Me guardáis un trozo de tarta? ¿8 o 9 horas? James dio un paso al frente visiblemente alterado. Sofía, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no me has contado? Me detuve en el umbral, dejando que 7 años de silenciosa frustración por fin afloraran en mi voz. Te lo he intentado contar, James, más veces de las que puedo recordar. Pero cada vez que sacaba el tema de mi trabajo, me dabas una palmadita condescendiente y cambiabas de conversación. Me giré para mirarlo de frente. Cuando el Pentágono me condecoró el año pasado, solo dijiste que bien, cariño, y luego me pediste que mirara por qué tu madre no podía abrir el Facebook en su iPad. Cuando testifiqué ante el Congreso sobre amenazas cibernéticas, ni te molestaste en mirar el directo porque Richard tenía un torneo de golf. Testificaste ante el Congreso, susurró Charles pasmado. Sesión cerrada. Comisión de Inteligencia del Senado, respondí con calma. Tengo las transcripciones en casa, aunque censuradas, claro. La agente Chen, que no se había movido ni un centímetro, tocó ligeramente su auricular. Señora, el secretario pregunta por el tiempo estimado de llegada. Dile que en 15 minutos, respondí dando un último vistazo al salón. La familia de mi marido, 7 años tratándome como si fuera parte del mobiliario. Y justo ahora, por fin me ven. Me dirigí directamente a James, bajando un poco el tono. Cuando vuelva hablaremos, de verdad. Richard, con el rostro completamente descompuesto, balbuceó como un niño perdido.
Pero no puedes irte así. Es acción de gracias. De hecho, intervino la agente Chen con una ligera sonrisa en la voz, cuando se trata de seguridad nacional sí puede. Tiene autorización nivel alfa. Podría requisar esta casa entera si hiciera falta. Fue justo entonces cuando el pavo se resbaló de su plato, cayendo sobre la alfombra persa con un sonido húmedo y grotesco. Richard ni siquiera se dio cuenta. Mientras cruzaba el umbral, Margaret murmuró con voz temblorosa: ¿Y cuándo volverás? Cuando Pekín deje de intentar iniciar la Tercera Guerra Mundial, respondí sin volverme. Con suerte antes de que la tarta se enfríe. Lo último que escuché antes de que los agentes me escoltaran hasta el SUV fue la voz apagada de Catherine, sin poder procesar lo que acababa de oír. Ha dicho Tercera Guerra Mundial. El interior del SUV era un centro de operaciones móvil. Pantallas por todas partes, mapas digitales, cifras parpadeantes, comunicaciones en tiempo real desde distintos puntos del mundo. La agente Chen me pasó una tableta encriptada mientras arrancábamos dirección al centro regional de mando. El intento de intrusión comenzó hace 40 minutos, informó. Usan una variante del código Shadow Byte, pero modificado. Tus algoritmos predictivos lo detectaron, aunque por los pelos. Mis dedos ya estaban trabajando sobre la pantalla. No es Shadow Byte, es algo nuevo. Mira estos bucles recursivos. Alguien ha estado estudiando nuestras defensas, muy de cerca. Frenética pero precisa, desplegué los protocolos defensivos que había diseñado tiempo atrás, con la esperanza de no tener que usarlos jamás. Hay que activar Cerbero de inmediato. El secretario quiere opciones, dijo Chen, y solo va a tener una. Déjame trabajar. Conecté mi sistema portátil a la red del vehículo y consígueme una línea directa con el almirante Foster de Cibercomando. Si esto es lo que creo que es, tenemos menos de 90 minutos antes de que rompan la primera capa de defensa. Mientras el convoy aceleraba entre las sombras hacia el centro de operaciones, una parte de mí sonreía por dentro. No por el caos que se avecinaba, sino porque al fin había dejado de ser invisible. Pensaba en la familia que había dejado atrás, todavía sentados alrededor de la mesa, con la comida enfriándose y las certezas hechas pedazos. Una parte de mí sentía culpa por la salida tan teatral, pero otra más grande y más fuerte se sentía libre. 7 años aguantando a Sofía y su dichosa afición por la informática. 7 años fuera de todas las conversaciones serias sobre carreras de verdad. 7 años con la sonrisa clavada mientras ellos se burlaban de mi trabajo como si fuera una niña jugando con contraseñas. Mi móvil vibró. Un mensaje de James. Lo siento. De verdad lo siento. Por favor, ten cuidado. Tenemos que hablar cuando vuelvas. Otro de Richard. No lo sabía. Ninguno lo sabíamos. Y para mi sorpresa, uno de Margaret acaban de interrumpir el telediario. Dicen que alguien ha salvado a la OTAN. ¿Has sido tú? Apagué el teléfono personal y dirigí toda mi atención a las pantallas. En ellas una tormenta de vectores de ataque caía sobre las redes de defensa globales. Alguien en Pekín estaba intentando redibujar el mapa del poder mundial con código y algoritmos. Llevaban meses, quizás años, estudiando nuestras defensas, esperando el momento justo para atacar. Habían elegido el Día de Acción de Gracias pensando que los estadounidenses estaríamos lentos, distraídos. Lo que no sabían es que yo ya estaba enfadada y lista para pelear. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó el agente Chen al notar mi expresión. Perfectamente, respondí, mientras mis dedos se deslizaban por los teclados y lanzaba la primera oleada de contraataques. Vamos a salvar el mundo, y después me como ese trozo de tarta. Cuando llegamos al centro de mando, ya había rastreado el origen del ataque y empezado a desplegar las contramedidas. Era un ataque complejo, meticulosamente diseñado. Quien lo hubiera programado conocía al dedillo nuestros protocolos de defensa. Eso acotaba bastante la lista de sospechosos. Dentro de la sala, el general Morrison nos esperaba junto a su equipo. La pantalla principal mostraba un mapa del mundo iluminado como un árbol de Navidad. Puntos rojos marcaban los intentos de intrusión en las redes de los países aliados. Davidson me saludó con un suspiro de alivio. Gracias a Dios. ¿Qué tan grave es? Grave pero controlable, le respondí sentándome frente al terminal principal.
No están intentando tomar toda la red. Esto es un ataque dirigido. Buscan algo muy concreto. El que proyecté los algoritmos del ataque en la pantalla y señalé un patrón que los demás no habían visto. Un ritmo oculto entre el caos. Los protocolos de comunicación submarina. Quieren acceder a la localización de nuestra flota de submarinos. El silencio cayó como una losa. Las coordenadas de nuestros submarinos eran uno de los secretos mejor guardados de toda la inteligencia militar. Eran el comodín nuclear, invisibles, letales, irreemplazables. ¿Pueden conseguirlo?, preguntó Morrison con voz apagada. No si yo puedo evitarlo, respondí mirando fijamente la pantalla mientras mi código se alzaba como un muro invisible, frío y letal entre ellos y el fin del mundo. Y esta vez no pensaba dejar que me ignoraran. Activé a Cerbero, mi protocolo defensivo más despiadado. Pero general, esto no es un ataque al azar. Alguien ha filtrado nuestro mapa de infraestructura. Están golpeando justo donde más duele. Las siguientes 4 horas se convirtieron en una guerra digital, sin respiro, líneas de código, medidas de contención contra medidas. Y cada vez que cerraba un frente, 3 más se abrían. Quien estuviera al otro lado no era un simple aficionado, era un genio. Pero cometió un fallo. Analizó nuestras defensas antiguas sin prever las mejoras que había implementado justo hace 2 semanas. Te tengo, murmuré al identificar la firma del código. Formé una jaula de algoritmos alrededor del punto de acceso. General, ya lo tengo, Pekín, tal y como sospechábamos. Pero primero pasó por Praga y Johannesburgo. Puedes rastrear al operador real, ya lo hice. Y no le va a gustar. Mostré los datos en la pantalla. La firma coincide con Chen Wei. Trabajó con nosotros en Cibercomando. Se fue hace 2 años. El rostro de Morrison se tensó. Lo recuerdo. Dijo que ganaría más en el sector privado, pues parece que ha encontrado otro tipo de empleador. Inicié la secuencia final de bloqueo. La buena noticia es que le he tendido una trampa dentro de su propio código. No puede retirarse sin exponerse completamente. Hazlo, ordenó Morrison. Ejecuté la trampa. En cuestión de segundos, nuestros monitores se llenaron de información, no solo del ataque actual, sino de meses de planificación, transferencias bancarias. Y lo más importante, nombres. Muchos nombres. Señor, llamó una analista desde la otra sala. El Departamento de Estado va a querer ver esto. Tenemos a altos cargos del gobierno directivos tecnológicos. Es enorme. Me dejé caer en la silla por primera vez en horas. El cansancio me golpeó como una ola helada. Los protocolos del submarino están seguros, dije con voz ronca. Cerré las brechas y añadí nuevas capas de cifrado. Tardarán años en volver a intentarlo. Morrison me puso una mano en el hombro. Trabajo impecable, Davidson. El presidente querrá agradecerte personalmente. Quizá después de la cena de Acción de Gracias. Esbocé una sonrisa cansada. Prometí estar en casa para el postre. Él rió. La agente Chen te llevará de vuelta. Y Davidson, la próxima vez que tus suegros se burlen de tu afición, tienes mi permiso para contarles exactamente a qué te dedicas. Ya lo saben, dije mientras recogía mi equipo. Y sinceramente creo que ha sido lo que más les ha impactado en todo el día. El trayecto de vuelta fue más silencioso. El amanecer asomaba en el horizonte cuando nos acercamos a la finca de los Davidson. Los otros vehículos se habían quedado atrás, pero Chen insistió en acompañarme hasta la puerta. Gracias, le dije al aparcar, por la entrada dramática. No hacía falta mencionar mi nivel de acceso. Sonrió. Fue la primera expresión humana que le vi en todo el día. Mi cuñada también es abogada corporativa, dijo. Entiendo perfectamente la frustración. Al entrar en casa noté el silencio aunque no estaba vacía. James, mi cuñado, seguía en el salón. Llevaba puesta la misma ropa del día anterior. Rodeado de tabletas y papeles impresos, levantó la vista cuando entré. Su expresión era una mezcla de vergüenza y asombro. He estado leyendo, dijo con voz baja. Todo lo que he podido encontrar. Los informes del Congreso, las condecoraciones del Pentágono, los artículos que publicaste. Sofía, soy un imbécil. Me senté a su lado. El agotamiento me volvía más honesta de lo habitual. No eres un imbécil, simplemente nunca me viste. ¿Ninguno lo hicisteis?
Bajó la mirada avergonzado. Mamá lleva llorando toda la noche, admitió. Ricardo vomitó 2 veces. Catalina llamó al hospital para confirmar si los expertos en ciberseguridad realmente ganaban tanto dinero. ¿Y mi padre? Mi padre lleva horas encerrado en el despacho leyendo sobre guerras digitales como si pudiera comprender de golpe quién soy yo. Y tú, me dijo tomándome la mano con una mezcla de asombro y culpa. ¿Cómo he podido vivir contigo 7 años sin saberlo? ¿Cómo no me di cuenta de que estaba casado con una genia que protege al país? Nunca preguntaste, respondí con calma. Cada vez que intentaba contarlo, alguien me interrumpía con alguna historia sobre trabajos de verdad, y tú simplemente lo permitías. Lo sé, Dios lo sé. Me apretó la mano con fuerza. Te fallé, todos lo hicimos, pero si me dejas quiero conocerte de verdad, saber quién eres, no solo lo que haces. Estaba agotada para tener esa conversación como merecía, pero algo en su voz me hizo creer que hablaba en serio por primera vez. La yo real necesita dormir. Y tarta, queda algo. Mamá te guardó 3 porciones, y el pavo entero. Nadie tuvo apetito después de que te fuiste. Hizo una pausa antes de añadir en voz baja, lo de la Tercera Guerra Mundial, evitada, le aseguré sin más. De momento. Es mi trabajo, Jaime. Evitar que las guerras digitales se conviertan en guerras reales. Proteger infraestructuras que mantienen con vida a millones. No estoy jugando con ordenadores. Estoy jugando una partida de ajedrez contra gente que quiere destruir nuestro modo de vida, asintió muy despacio. Y estás ganando. Me puse en pie y caminé hacia la cocina guiada por el recuerdo de esa tarta prometida. Pero agota, añadí sin girarme. Agota tener que hacerlo mientras me dan palmaditas en la cabeza y me preguntan cuándo voy a buscar un trabajo de verdad. Eso se acabó, dijo con firmeza desde el umbral. Nada más de condescendencia, nada más de suposiciones. Quiero saberlo todo, qué haces, cómo lo haces, por qué lo elegiste. Todo. Encontré la tarta en la nevera junto a una nota manuscrita de Margarita. Lo siento, todos lo sentimos. Por favor, perdónanos, mamá. Es un comienzo, murmuré, mientras Jaime entraba en la cocina detrás de mí. Pero el respeto no consiste solo en saber lo que hago, añadí sirviéndome un pedazo generoso. Se trata de valorar quién soy. Lo sé y quiero aprender. Me observaba con una mezcla de culpa y orgullo mientras cortaba la tarta. Entonces preguntó casi en un susurro, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué no nos lo contaste antes? ¿Por qué dejaste que creyéramos? Tomé un bocado, dejé que el sabor me diera un segundo de respiro y luego respondí. Porque no debería tener que justificar mi valor con niveles de acceso o cifras en una nómina. Mi trabajo debería importar porque me importa a mí, no porque impresione a los demás. Él asimiló eso en silencio mientras yo comía. Finalmente preguntó, ¿y ahora qué? Ahora, dije con una sonrisa cansada, ahora termino esta tarta, duermo 12 horas y mañana. Mañana tendremos esa conversación, la real, en la que tú escuchas en vez de asumir, en la que tu familia me vea como una persona, no como un satélite que gira en torno a ti. Y si no pueden hacerlo, lo miré directo a los ojos. Entonces, tenemos un problema mucho más grande que mi puesto de trabajo. El sol ya entraba de lleno por las ventanas bañando la cocina de un dorado cálido. En algún lugar de Pekín arrestaban a Chen Wei. En Washington implementaban mis recomendaciones. Y aquí en esta cocina, mi marido empezaba a verme por primera vez. No fue el día de Acción de Gracias que nadie planeó, pero tal vez fue el que todos necesitábamos. Jaime, dije mientras me acompañaba al dormitorio. Sí, el año que viene celebro yo el Día de Acción de Gracias. Y si alguien se atreve a llamarlo, mi afición, les enseño los documentos clasificados. Él rió, liberado al fin de la tensión. Trato hecho. Aunque después de hoy no creo que nadie vuelva a subestimarte. Al fin me dejé caer en la cama. Pensé en el pavo caído de Ricardo, en las lágrimas de Margarita, en las búsquedas frenéticas de Catalina. Aprendieron en un solo momento dramático lo que podrían haber sabido todo este tiempo si simplemente hubieran preguntado, escuchado, mirado más allá de la esposa de Jaime, que juega con ordenadores. Mi móvil vibró una última vez. General Morrison descansa. El presidente quiere verte el lunes. ¿Y Davidson? Buen trabajo. Apagué el teléfono y cerré los ojos. En algún lugar mis algoritmos seguían protegiendo al mundo, pero por ahora yo era solo Sofía Davidson, una mujer agotada
que había salvado el mundo y llegado a casa a tiempo para la tarta, y eso por hoy era suficiente.